No, 120. Ahora vamos al 133. Ya, 130. ¿Qué te digo? Corresponde ahora someter a votación el artículo 133, que se encuentra en las páginas 195 y 196 del comparado. Esta disposición está referida a la medida de expulsión de extranjeros, cuya aplicación compete al Director Nacional del Servicio, norma que en su parte final determina que excepcionalmente y solo en casos debidamente calificados, fundados en razón de seguridad interior o exterior, podrá el subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, disponer la medida de expulsión de extranjeros, acto administrativo que deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país. Respecto de dicho plazo, la Comisión de Derechos Humanos reemplazó la frase incorporada por la Comisión de Gobierno, según la cual dicho plazo, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, estableciendo en su lugar que la expulsión será por el plazo que corresponde de acuerdo al artículo 135. Sustitución que fue rechazada por la Sala del Senado. En consecuencia, corresponde en este aspecto someter a votación en particular la norma propuesta en el segundo informe de la Comisión de Gobierno, en cuanto a la frase que propuso, respetando los criterios de proporcionalidad, que se encuentra en la página 196 del comparado. La expresión es respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, que está en la segunda columna del comparado en la página 196. Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Nosotros vamos a rechazar lo aprobado por gobierno porque creemos que está mejor resuelto de la manera que viene aprobado en general, toda vez que lo establecido en los artículos 33 y 34 finalmente no son plazos de prohibición, como se refiere a esta norma, que se refieren a los plazos de ejecución para ejecutar la medida de expulsión, sino que en el 33 y en el 34 lo que se están estableciendo son cuáles son los motivos de expulsión. Por lo tanto, nos parece que como está redactada la norma o el artículo 133 aprobado en general, está resuelto de mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, senadora Ebensberger. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. No entendí nada de lo que dice, pero lo dije. Muy bien. Senador Letelier. Yo le pediría, presidenta, al señor secretario, si fuera posible, que antes de hacer su relación ubique la página del tema de conversación, el tema de conversación, porque si él hace referencia numérica no nos sirve absolutamente, disculpe, mucho. Entiendo que lo que se está discutiendo en la página 195 y 196, porque lo dice al final, después de hacer toda una relación y uno no ha seguido su reflexión. Muy bien, pero se mencionaron las páginas. Quiero entender que él está proponiendo, o lo que se está proponiendo es que votemos el artículo 133. Y en el artículo 133 el problema es que sería bueno saber a dónde se refiere cuando se dice aprobado en general, como lo dice la señora Luz, que sería el viejo 127, o 29, perdón, el viejo 129. Y eso es lo que me gustaría, porque parte de la discusión era si el acto administrativo estará afecto al trámite de toma de razón o no. Entonces sería bueno que se pudiese precisar cuál es lo sustantivo que están proponiendo
porque no le entendía a la senadora Ebensberger tampoco, porque esto se trata de acciones que necesitan procedimiento. Entiendo que la toma de razón dilata una decisión administrativa. Entiendo que en otros artículos hay procedimientos judiciales y es por eso que se está planteando aprobar el texto que estaba, pero vamos a mantener que esté sujeto a trámite de toma de razón. Esa es la pregunta que hago antes de votar, Presidenta, para entender lo que nos propone el secretario. Porque los artículos 34 y 33 depende de cuáles de todos de ahí para arriba, porque no dicen referencia a procesos administrativos, dicen relación a otras materias. Lo que propone, entiendo, la senadora Ebensberger es que quede como está el artículo 129 aprobado en general, en su decisión de votación, el argumento que ella ha entregado. Senador Pizarro. Sí, Presidenta, yo entiendo que la petición de la senadora Ebensberger es porque a ella lo que le importa, por lo que le escuché, es que el acto administrativo, que significa la expulsión, estará afecto al trámite de razón y deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que fundado en razones graves y calificadas podrá ser indefinido. O sea, aquí lo que estamos conversando, lo que se está discutiendo es el plazo en que pueda, debe ser el plazo de prohibición de reingreso al país es indefinido o tiene un tiempo definido o un criterio de proporcionalidad como se establece por una de las comisiones o lo que dice el texto definitivo que está en la última columna, que deberá establecer un plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo al artículo 137. Entonces, tenemos que definir qué es lo que vamos a votar. Porque el tema de fondo es si la prohibición puede ser indefinida o no. Esa es la diferencia. Entonces, cada cual debería ver cuál de las redacciones que aquí están es la que más se acerca a un criterio de mayoría. Mi personal punto de vista es que deberíamos votar el acto administrativo de este último, deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo al artículo 137. O sea, se establece un plazo de acuerdo a criterios que están establecidos más adelante en el artículo 137. Sí. El tema es que hay una confusión con las normas que se perdieron, lamentablemente, en mi opinión, por lo aprobado por la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí, estoy claro, Presidenta. Lo que pasa es que con lo que el procedimiento como se está implementando, en la práctica lo que está haciendo es lisa y llanamente considerar el texto prioritario del informe de la primera comisión que vio esto, que es Gobierno. El resto, en la práctica, eso es lo que está mandando, porque fijamos un procedimiento, en mi opinión, que no es el más correcto. Nosotros deberíamos regirnos por el último texto aprobado en la última comisión, se hayan hecho modificaciones o no, porque el que no se hayan hecho o se hayan acogido como modificaciones hechas por las comisiones anteriores forma parte igual del texto final. Eso es mucho más limpio y más transparente y eso es lo que se ha buscado, un cierto equilibrio. Le vuelvo a decir, Presidenta, que en la Comisión de Hacienda no fue voluntad de la Comisión entrar a conocer una cantidad enorme de artículos que no nos correspondían. Fue por petición hecha del Gobierno porque le interesaba buscar un acuerdo y una armonía después del trabajo que se había hecho en las dos comisiones anteriores. Y ahora no estamos en realidad, no estamos siguiendo ninguno de los criterios. Lo que pasa, Presidente, es que en el artículo 37 lo que se establecen son los distintos plazos que correspondería de prohibición del ingreso dependiendo las características de cada caso. El plazo podrá ser de hasta 25 años en caso de incurrir en tales y tales causales. El plazo podrá ser de hasta 20 años, dice el número 2, si incurrir en las causales número 6.
El plazo podrá ser de hasta 10 años si el afectado incurriera en la causal de número 1, etcétera, etcétera. Bueno, no hablo más. Entiendo yo que estamos conociendo las normas de gobierno. Senadora Epensberger tiene la palabra. Presidenta, lo que pasa es que efectivamente hay un procedimiento que nos costó mucho llegar y yo creo que hay que respetarla. No obstante eso, yo debo reconocer que en esta norma yo estoy más de acuerdo con lo que aprobó Hacienda que con lo que estoy haciendo. Lo que yo quiero es respetar el procedimiento, porque si ahora doy el pase me van a pasar goles en todos los otros artículos. Entonces estoy en una disyuntiva. Pero efectivamente la norma más coherente en este artículo es la de Hacienda. Lo reconozco. Pero puede ser la excepción que confirma la regla, pero el resto sigamos el procedimiento, por favor. Si usted me dice que el resto va a seguir el procedimiento y que no porque aquí hay una excepción, después pueden haber más, yo le concedo el punto al senador Pizarro. Pero de otra manera, no. Es que hay un procedimiento al que se refiere la senadora Epensberger fijado en una pauta de votación y que hemos ido siguiendo. Entonces, vamos a seguir con el procedimiento. Claro, ella quiere rechazar gobierno, pero le gustaba más la norma de Hacienda, pero esa es la disyuntiva, tiene que rechazar una para poder quedar con otra. Senador Letelier. Presidenta, lo que necesitamos es hacer una buena ley, más allá de los procedimientos. Si vemos que el tema es la proporcionalidad de los periodos en los cuales uno no va a poder entrar, y esa es la referencia que se contiene al mencionar el artículo 137, lo que deberíamos hacer es aprobar el texto que está en la última columna. Esa es la mejor, esa es la que interpreta a todo el mundo. Es decir, tener con un proceso de toma de razón, y se deberá establecer el plazo provisional de ingreso al país que corresponda al acuerdo del artículo 137, que en el fondo establece una gradualidad por la gravedad de los hechos. Propondría, porque mi duda es, si rechazamos lo de gobierno interior, ¿qué texto queda? No, digo, en la parte después de la toma de razón. En el texto, ¿qué texto queda? Lo que debería quedar es lo que propuso el senador Pizarro. Estamos todos, al parecer, estamos de acuerdo que eso es lo que corresponde. Votemos eso. Y no perdamos cometimos un error en procedimiento en esta materia quizás, pero podemos retomarlo después. Por este artículo aprobemos el 133 de la Comisión de Hacienda, que es la que mejor queda, Presidenta. Senadora Fombay, yo concurriría a aquello solo por unanimidad de la sala, porque si no eso posiblemente tiene efecto. Senadora Fombay. Yo le quería sugerir exactamente eso, que para saltarse el procedimiento tiene que tener la unanimidad de la sala, cosa de que no entremos en una discusión eterna. Entonces, si es que tiene la unanimidad de la sala, puede cambiar el procedimiento. De otra manera, no. Cambiar el procedimiento por una vez. En esta excepción. Por cada vez que quiera cambiar el procedimiento necesita la unanimidad de la sala. Por eso planteando, porque si no es un descalabro. Por si no es un descalabro, exactamente. Organizado entonces, con tanta dificultad. Por eso, entonces yo le propongo, si es que solo por esta vez se quiere cambiar el procedimiento, que sea con la unanimidad de la sala. Si es que esto vuelve a ocurrir, tiene que recabar nuevamente la unanimidad de la sala. Así es. Y de esa manera podemos avanzar. El criterio de la mesa. Yo solamente, si me dan unanimidad, puedo alterar el procedimiento Apoyamos a la mesa. en este tema y poner en votación la norma de Hacienda, que es lo que está planteándose. Si hay unanimidad. Senador Insulza, tiene la palabra. ¿O no da el acuerdo? Presidenta, le agradezco. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que hay que entender que al ocurrir algo inesperado, el procedimiento ciertamente se complicó.
porque el otro día se rechazaron todas aquellas normas que había dictado, que había formulado la Comisión de Derechos Humanos y que no habían sido objetadas. Y curiosamente quedaron una cantidad de normas que probablemente eran más complejas, por eso habían sido objetadas. Entonces, aquellas cosas en las cuales se pidió votación separada, todavía no las hemos visto, y ahora estamos tratando de ver qué hacemos con aquellas normas que parecían bastante, que a Hacienda le parecieron tan bien, o tan obvias, que las dejó ahí. Y entonces estamos en esa dificultad. Yo creo que no tenemos muchas alternativas, sino seguir el procedimiento que tenemos hasta ahora. Y ahora tendremos que hacer lo mismo, decidir si queremos aprobar el artículo que tal como lo formuló gobierno, o no tener normas. Ese es el vacío que tenemos. Ese es el vacío que tenemos. No podemos introducir las correcciones que estuvieron bien, porque eso fue rechazado en la sesión anterior. Entonces, a mí me parece claro una posibilidad de ir en cada caso pedir unanimidad de la sala para corregirla, pero basta con que uno no esté de acuerdo para que ese uno prevalezca sobre el resto. Entonces yo creo que mejor habría que revisar un poco esto no se previó. Todo el mundo previó que cuando se presentó el método de voto, de que los primeros 3 puntos eran prácticamente de fácil despacho, se iba a aprobar en todo caso lo que no había sido objetado. Y resulta que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos se rechazó lo que no había sido objetado. Y lo único que se salvó es aquello que está para votación separada. Ese es el problema que tenemos. Por eso pasó lo que pasó en el anterior, porque era una cuestión obvia y sin embargo hubo que votar de nuevo el artículo, y ahora tenemos que votar de nuevo el artículo y votarlos todos para tener algo que aprobar. A mí esta norma me gusta más la que salió, también la que salió la que salió está bien, pero de pronto las correcciones también estuvieron bien. Y sin embargo no tenemos ninguna posibilidad de introducir las correcciones, porque tenemos que votar a favor de la que no tenía correcciones. Muy bien, nos da unanimidad entonces para por esta vez revisar el procedimiento. ¿No hay Presidenta, si lo vamos a hacer, lo vamos a revisar, revisémoslo en plano. Ahora yo quiero decir eso, o sea, tengamos la disposición. Yo lo voto, doy la unanimidad en la medida en que de parte de todos exista la disposición a hacerlo todas las veces que sea necesario, porque si no va a ser muy injusto. Vamos viendo caso a caso, porque si no, si entramos en esa discusión vamos a perder cualquier tiempo en la tarde. Bueno, está bien, da la unanimidad para votar entonces en este caso la norma de Hacienda. Muy bien. Senadora Proboste. No, Presidenta, yo creo que efectivamente estamos en un problema, como dice el senador Insulza, porque cuando en la sesión anterior se rechazaron las normas para regularizar los migrantes irregulares que permanecían en el país, nos quedamos sin normas. Pero en esto yo quiero preguntar a la Secretaría que nos indique cuál es el procedimiento que está utilizando, porque efectivamente lo que plantea el senador Jorge Pizarro es lo que siempre se ha hecho, en donde comenzamos a votar las normas de la última comisión, en este caso la Comisión de Hacienda, no la primera, que es la Comisión de Gobierno, que es con lo que ha insistido durante toda esta jornada la Secretaría. Entonces creo que es bien importante, porque si no es como que nosotros estuviésemos ahora dando la unanimidad para una excepción cuando es lo normal. Entonces me gustaría que la Secretaría, Presidenta, pudiera aclarar ese punto. Gracias, señora Presidenta. Bueno, tal como se indicó en el acuerdo de comité y se distribuyó la semana pasada la pauta de votación, lo que se acordó y se estableció como proceso de votación por los comités fue que, en primer lugar, se daban por aprobados los artículos que no tuvieron indicaciones ni modificaciones y que tampoco respecto de ellos se solicitó votación separada. En segundo lugar, se votaron los artículos sin modificaciones en el segundo informe y respecto a los cuales tampoco hubo solicitud de votación separada ni indicaciones renovadas, que correspondería a un catastro de artículos que va desde el artículo 6 a el 175. En tercer lugar, se votaron las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda,
que no tuvieron solicitud de votación separada ni tampoco indicaciones renovadas, es decir, las enmiendas que se introdujeron en la Comisión de Hacienda, las cuales fueron aprobadas en esa votación. En cuarto lugar, y yendo hacia atrás, conforme al artículo 124, se votaron las enmiendas que se introdujeron o fueron propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez no fueron modificadas por la Comisión de Hacienda y respecto a las cuales tampoco hubo solicitud de votación separada ni indicaciones renovadas, entre las cuales se encontraba esta disposición. Al rechazarse esta disposición, evidentemente que estaba incorporada esta frase en la norma aprobada por Hacienda, hay que someter a votación, en consecuencia, la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, en la frase que indica, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34. Luego de esta votación que se haga respecto a las normas que fueron rechazadas en las propuestas de la Comisión de Hacienda, correspondería posteriormente votar aquellas enmiendas propuestas por la Comisión de Gobierno, que a su vez no fueron modificadas ni por la Comisión de Derechos Humanos ni posteriormente por la Comisión de Hacienda, y respecto de las cuales tampoco hubo solicitud de votación separada ni de indicaciones renovadas, que también es un catastro importante de artículos dentro del proyecto. Y por último, lo que corresponde es votar separadamente aquellas normas respecto a las cuales se solicitó votación separada o se renovó indicación. Ese es el procedimiento que se estableció y el que se está aplicando. Quizá efectivamente hubiera sido necesario solicitar más votaciones separadas, pero conforme a este procedimiento corresponde votar esta norma, porque aquella parte introducida en derechos humanos que se encontraba en la norma de Hacienda fue rechazada. En consecuencia, hay que debatir y votar la norma de la Comisión de Gobierno. Eso, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Yo en realidad le solicitaría a los colegas que resguardemos la pauta, si no yo voy a tener que llamar a una reunión de comité, porque si en cada artículo se vuelve a problematizar lo que acordamos como línea de trabajo, es medio complicado seguir. Entonces, hay que poner en votación la norma. ¿Hay acuerdo para votar la norma de Hacienda por unanimidad? Sí, para abrir la votación por unanimidad de esa norma. Muy bien, tomemos la votación de la norma de Hacienda entonces. Ya. Bueno, conforme el acuerdo unánime, entonces lo que se va a someter a votación es la norma que fue propuesta por la Comisión de Hacienda en esta parte. En la última columna de la página 195 está el artículo 133, que es el texto final que también corresponde a 195 del comparado, en la última columna. 195, artículo 133. Lo que correspondería incorporar o someter a consideración para aprobar esta norma es la parte final, que está en la columna 196, con negrillas en el comparado. Voy a leer el párrafo correspondiente. Dice: excepcionalmente y solo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo al artículo 137. Eso es. Bien, vamos a poner en votación esa norma. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Vamos a abrir la votación en la sala. Senador señor Durana, ¿cómo vota? ¿A favor? Vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota? Presidente, habiendo aclarado el punto, yo estoy de acuerdo con que es mejor que los plazos de expulsión se sujeten a lo establecido en el 137, que son 25, 20, 10, 5, 3, en fin, dependiendo de las causales, y que no puedan ser indefinidos. Así que estoy de acuerdo en cómo se procedió en este caso y voto a favor. Gracias, voto a favor. Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Voto a favor, secretario. A favor. Gracias, a favor. A favor el senador García Huidobro. Senadora señora Goich, ¿cómo vota? A favor. Gracias, vota a favor. Senador señor Guiller, ¿cómo vota? ¿Está conectado? Senador señor Guiller, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, a favor. Senador señor Buenchumilla, ¿cómo vota? A favor. Gracias, a favor. Senador señor Insulza, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias, a favor. Senador señor Cast, ¿cómo vota? A favor. ¿Dónde está? Gracias, a favor. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Creo que esta redacción quedó mucho mejor en Hacienda que en Gobierno. Los plazos deben estar definidos por ley, no quedar sujetos a la arbitrariedad del gobierno de turno, y por eso voy a votar a favor de este artículo, de esta norma. Gracias, voto a favor. Senador señor Lagos, hasta acá. Senador señor Montes, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Voto a favor. Gracias. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. A favor. A favor, gracias. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, a favor. Senador señor Proens, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, a favor. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Favor. Gracias, a favor. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? A favor, ¿no? A favor, secretario. Gracias, a favor. Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. A favor. Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Gracias. Senador señor Soria, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, a favor. Senadora señora Van der Selberghe. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, a favor. Senadora A señora, favor, secretario. Senadora señora Aravena. ¿Quién habló? Yo, de senadora Jacqueline Van der Selberghe. Ya, gracias. Vota a favor, A favor. la senadora Van der Selberghe. Gracias. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Senadora señora Araya. A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Bianchi. A favor, señor secretario. Gracias. Senador señor Castro. A favor, secretario. Gracias. Senador señor Durresti. A favor. Gracias. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? ¿Hay alguien afuera que no haya? Terminada la votación.
sentido. Resultado de la votación. Por la afirmativa, esto es aprobando la norma como fue aprobada en la Comisión de Hacienda, que se encuentra contenida en la página 195 y 196 del comparado en la última columna, artículo 133, 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, parejo 0. Aprobada la norma. Esta es. Corresponde ahora votar la norma del artículo 175 en su inciso primero. Esto está en la página 256 del comparado, por favor. Página 256. El texto de la Comisión de Gobierno determina que el avecindamiento se contabiliza desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva. La Comisión de Derechos Humanos propuso cambiar la referencia a residencia definitiva por residencia temporal. Esta propuesta de la Comisión de Derechos Humanos fue rechazada. En consecuencia, lo que corresponde es someter a votación en particular la modificación introducida en la Comisión de Gobierno que determina el plazo de avecindamiento en cuanto a que se contabiliza desde que se obtiene la residencia definitiva. Estamos en la página 256 del comparado, en la tercera columna. Respecto del resto de este inciso, en su oportunidad el senador señor Latorre solicitó una votación separada, por lo tanto se votará después el resto del inciso de manera separada en el momento que corresponda, para tenerlo también presente. Muy bien, se ofrece entonces la palabra sobre la norma propuesta. Senador Kass. Senador Kass estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo entiendo que se votó en paquete las normas en contra de derechos humanos. Sin embargo, este elemento es un elemento que es bastante sencillo, que lo que busca es ponernos con los estándares internacionales y que de hecho la norma vigente, de hecho, actualmente está justamente con esos estándares internacionales, que es que después de 5 años de residencia definitiva, tú puedas tener derecho a sufragio. Por lo tanto, si nosotros aprobáramos lo que propuso el gobierno anterior, estaríamos alargando probablemente a 8 o 7 años, es completamente fuera de norma. Entonces yo quisiera solicitar la unanimidad para que efectivamente, así como se hizo reciente con el proyecto de Hacienda, pudiéramos en este caso poner en votación la indicación, la propuesta de derechos humanos. Y si no, efectivamente, si es que no consigue los votos, que efectivamente se pueda pasar a la de gobierno. Pero eso requiere obviamente la unanimidad de la sala. Hay una solicitud del senador Kass de recurrir a la unanimidad para abrir la votación de la norma de derechos humanos, es lo que usted plantea. No está de acuerdo la senadora Eppensberger.
Muy bien, ¿no hay más palabras solicitadas? Senadora Eppensberger. Sí, Presidenta, efectivamente habíamos dicho que la unanimidad era para excepciones, ¿no es cierto?, para mantener el procedimiento, y además creo que en este artículo en particular es innecesario, le pido disculpas desde ya a Felipe Cas, al senador Cas, porque aquí lo único que estamos votando, ¿no es cierto?, es desde cuándo se cuenta el avecindamiento, que incluso uno podría llegar a decir que esta votación podría ser innecesaria porque el senador Latorre, si mal no me equivoco, pidió votación separada del artículo 175. No estamos votando el artículo, solo esta frase, y el artículo lo vamos a ver en su totalidad más adelante cuando se vea la votación separada. Ahí vamos a ver la totalidad del artículo. Entonces, por eso no estoy dando la unanimidad, porque este artículo se va a discutir más adelante en virtud de que el senador Latorre pidió votación separada del mismo, Presidenta. Gracias. El resto del artículo, no esta parte del artículo. Entiendo que lo que está en votación separada son incisos finales, no esta parte, que si se rechaza lo que aprobó el gobierno, volveríamos a la norma general, que es similar a lo que había aprobado Derechos Humanos. Exactamente. Senador Insulza tiene la palabra. Presidenta, esto va a pasar en todas las votaciones, porque aquello que se rechazó es aquello de derechos humanos que fue mantenido por Hacienda, y por lo tanto, por definición, la versión de gobierno y la versión de Hacienda van a ser distintas, porque van a tener la diferencia de aquello que le puso la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que la verdad es que lo único razonable sería, Presidenta, con mucho respeto, que para esto, que solamente para lo que estamos viendo ahora, pues ahora estamos viendo aquellas normas de derechos humanos que fueron rechazadas y que habían sido mantenidas en la Comisión de Hacienda. Bueno, o vemos todas las de Hacienda o vemos todas las del Gobierno Interior. A mí me parece más razonable ver todas las de Hacienda, Presidente. La verdad, más allá de las unanimidades, aquí ocurrió, repito, nosotros acordamos un procedimiento, sí, acordamos un procedimiento. Pero ese procedimiento suponía que aquellas normas que no habían sido objetadas por la otra comisión iban a ser aceptadas y fueron rechazadas. Entonces eso nos obliga a cambiar el procedimiento, necesariamente. Porque a lo contrario, para cada cosa que haya que adaptar, vamos a tener que pedir unanimidad a la sala. Y todas las cosas tienen que ser adaptadas porque hay diferencia entre la versión de Hacienda y la versión de Gobierno Interior. Entonces, aquí lo vamos a pedir todas las veces, Presidenta. No, esta es la última votación en materia del capítulo gobierno, así que no tendríamos las dificultades filosóficas que usted nos está planteando. No, porque ya al final voy a recurrir a la filosofía para poder comprenderlo, porque hicimos una pauta de trabajo, hicimos una serie de conversaciones, entonces cuando ya al final revisamos en cada momento... Si es la última... es la última, senador, es la última, bien, si créame. La última, no hay problema, ya, créame que es la última. Sí. Ok, perfecto. Nietzsche se quedó chico. Mire, si nosotros rechazamos lo del gobierno, queda en la norma en general, que es muy cercana a lo que aprobó de Derechos Humanos. Estoy soplando, ya no me queda otra. Senador Letelier. Pero, señora Presidenta, lo que está en discusión es cuánto tiempo tiene que estar un extranjero en el país para tener derecho a voto. Ese es el tema sustantivo. La diferencia es si la norma es cuando tiene residencia temporal o si tiene residencia definitiva. ¿Cuál es la discusión sincera para que esto no es una discusión teórica? Tiene que ver con un país que ha tenido un impacto migratorio brutal en los últimos 3 años y si queremos o no en la actual coyuntura de que las comunidades que han llegado en fecha reciente voten en las próximas elecciones presidenciales o no. Y yo prefiero que se sincere el debate porque esto no es teórico, es bien concreto y práctico. Muchos no quieren
y me parece atendible de que en estas próximas elecciones todo este impacto migratorio no incida en los resultados electorales. Y ese es el tema de fondo. Y probablemente para llegar a una transacción, Presidenta, lo que sería establecer es que la norma general sea cuando tengan residencia temporal, pero que esto funcione después del año 2021. Porque esa es la discusión que hay hoy. Por eso el primer senador que abrió esta discusión lo planteó, porque a él le interesa que cierta comunidad sí participe en las elecciones. Y esa es la razón sustantiva. En la Comisión de Gobierno Interior, el acuerdo que hubo, Presidenta, era que no influyera en el proceso electoral. Como había mucha discusión, porque algunos culpan a la presidenta Bachelet de que hubo una migración haitiana grande, y otros responsabilizan al presidente Piñera, y otros responsabilizamos al presidente Piñera de haber abierto las puertas para la migración venezolana, lo que se consideró que era correcto es que ninguno de los dos impactos influyera en las elecciones de diciembre. Eso es lo que hay en la discusión de fondo, Presidenta, y yo creo que es bueno transparentar el debate. Queremos, no en teoría, no en principio, sino en concreto, que las próximas elecciones esté afectado por ese factor, sí o no. Como no es voto obligatorio, también hay un debate abierto. Si fuera el voto obligatorio, sería distinto. Solo lo quiero plantear. Yo creo que el principio histórico nuestro era de residencia temporal. Eso ha sido la tesis histórica. Pero en esta coyuntura es evidente que genera un fenómeno distinto porque hay más de 1 millón de personas nuevas en el país que votarían. He dicho, Presidenta. Senador Pizarro tiene la palabra. ¿Había pedido la palabra? Sí. Sí, la había pedido, Presidenta, para no magnificar tanto tampoco el efecto, las consecuencias que puede tener que aprobemos una cosa u otra. No hay que olvidarse de que una vez que se tiene la residencia temporal o la residencia definitiva, son 5 años más. Entonces, para que algunos no se entusiasmen en el debate pensando que a lo mejor pueden tener en las próximas elecciones del próximo año un electorado interesante, quería dejar constancia de eso y en realidad en la Comisión de Hacienda nosotros estábamos por la residencia temporal, a partir de ahí que se empiece, y eso de todas maneras es un proceso que no es tan sencillo de conseguir, entonces no hay que dramatizar tampoco el debate respecto a esta materia, Presidente. Senador Kass había pedido la palabra. No, yo simplemente ratificar que creo que aquí, más que algunos tratar de hacer alguna calculadora política, yo creo que aquí de verdad es muy extraño que se le quiera pedir a alguien 8 años, incluso a veces más, por lo que demoran los trámites, como decía recién el senador Pizarro. Por lo tanto, yo creo que hay muchas personas que llevan mucho tiempo y que claramente con esta norma, si es que llegara a aprobarse, la nueva, porque la que rige actualmente funciona y funciona bien, y está con los estándares internacionales. Lo que me parecería extraño es que hicieran una norma especial solamente por una vez, simplemente para poder alargar los plazos. Eso es lo que me parece, y la verdad que me quedó clara la explicación de la Secretaría, que yo no la tenía tan clara, de que si finalmente rechazamos esto, quedaría no un vacío, que es lo que yo pensaba, como se decía hace un rato, sino que al parecer quedaría la norma general que está vigente. Eso es lo que entendí. Y le pediría que me ratifique aquello para poder votar tranquilo si es que se puede rechazar o no esta norma que está hoy día votándose, que es la de gobierno. Muy bien, se vota en particular esta norma. Si se rechaza, vamos a la norma en general, que también hay que votarla. Así es. Vamos a abrir entonces la votación de esta norma. Señor secretario. Se vota, sí, primero en particular. Se vota en particular la norma de gobierno que establece la residencia definitiva, sí. A contar de ahí, la norma de gobierno. Senador, señor Durana, ¿cómo vota? Una consulta, señor secretario. Por lo tanto, votar a favor es...
Votar a favor es mantener la norma propuesta por el gobierno, que señala que este derecho será desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva. La norma de derecho humano habla de residencia temporal, eso se rechazó y se vota ahora la norma de gobierno que habla de residencia definitiva. A favor, señor secretario. Gracias. Vota a favor. Senador señor Galilea, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Senadora señora Goich, ¿cómo vota? Senador señor Guiller, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias. Vota en contra. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? Abstención. Se abstiene. Senador señor Buenchumilla, ¿cómo vota? Me abstengo. Abstención. Senador señor Insulza, ¿cómo vota? Me abstengo. Abstención. Senador señor Cast, ¿cómo vota? Contra. En contra. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor Montes, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Gracias. Abstención. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Gracias. Abstención. Senador señor Provence, ¿cómo vota? En contra, secretario. En contra. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? Me abstengo. Abstención. Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias. En contra. Senador señor Soria, ¿cómo vota? ¿Cómo vota, senador? Me abstengo. Abstención. Gracias. Senadora señora Van Rieselberghe, ¿cómo vota? En contra. Gracias. En contra. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? Voy a votar en contra, señor secretario. Gracias. En contra. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias. En contra. Senador señora Araya, ¿cómo vota? Abstención, señor secretario. Abstención. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Abstención. Abstención. Senador señor Castro. Abstención, secretario. Abstención. ¿Alguna señora señor Durresti? Abstención. Abstención. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Dar la palabra al senador Pizarro. En contra. En contra, secretario. Senador señor García Huidobro, en contra. Señor Pizarro tiene la palabra. Presidenta, sí, es que se ha producido un debate aquí en la sala respecto a la interpretación. Yo entiendo que lo que estamos votando es si se aprueba la frase que se establece en la Comisión de Gobierno Interior de que el plazo para que puedan tener derecho a voto parte del momento en que el extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva. Eso es lo que se está sometiendo a votación. Como yo prefiero que sea desde que se obtiene el permiso temporal, voy a votar en contra de este artículo, para que lo tengamos claro, porque algunos con este mismo argumento han emitido votos distintos. Así que yo voy a votar en contra de esta propuesta porque prefiero que sea cuando existe un permiso temporal. Y aquí quiero aclarar una segunda cosa. Algunos colegas parece que pensaron que
por el hecho de tener permiso temporal, una persona tenía inmediatamente derecho a voto. Y eso no es así. Es cuando empieza a correr un plazo de 5 años. Es para que lo tenga claro la gente, porque si no, capaz que mañana salga diciendo, mire, votaron en contra de residencia definitiva y a partir de hoy entonces el que tenga un permiso temporal tiene derecho a voto. No es así. Tiene que estar avecindado, tiene que cumplir con una serie de requisitos y el más importante de todo es que a lo menos tenga 5 años a partir de que tiene un permiso temporal. Gracias, presidente. La senadora señora Goich se incorporó a la sesión. En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Ya, hay 10. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, 10 votos. Por la negativa, 16. Abstenciones, 14. Pareos, 1, de la senadora señora Rincón con el senador señor Chaguán. En consecuencia, por el número de abstenciones, estas inciden en la votación, de modo tal que hay que proceder a una nueva votación, haciendo el llamado a las señoras y señores senadores que se han abstenido, que en esta segunda votación manifiesten su opción de voto por la afirmativa o por el rechazo. Se abre entonces la votación, señor secretario, nuevamente. Bien, senador señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. Senador señor Galilea, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? En contra. En contra. En contra. Gracias. Senadora señora Goich, ¿cómo vota? En contra. Gracias, en contra. Senador señor Guiller, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, en contra. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? En contra. Gracias, en contra. Senador señor Insulza, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador señor Cast, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador señor Montes, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Senador señor Proens, ¿cómo vota? Perdón. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Voto en contra, señor secretario. Gracias. En contra. Senador señor Proens, ¿cómo vota? Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? En contra. Gracias, en contra. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? En contra. Gracias, en contra. Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias. Senador señor Soria, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, en contra. Senadora señora Van Rieselberghe, ¿cómo vota? En contra. Gracias, en contra. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, en contra. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. Senador señor Araya, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, en contra. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Abstención. Se abstiene. Senador señor Castro, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, en contra. Senador señor Durresti, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador señor Proens, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias. Senador señor Navarro. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: por aprobar la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, 9 votos; por rechazar, 29; abstenciones 2; pareos 1 de la senadora Rincón con el senador Chaguán. Rechazada entonces la norma de la Comisión de Gobierno. Ahora hay que votar la norma en general. ¿La misma votación al revés? Muy bien. ¿Habría acuerdo para que votemos con la misma resultado de la votación el artículo en general? ¿No? Hacer la misma votación. Bueno, si hay acuerdo de aprobar la norma en general con la misma votación, pero al revés. Entonces, ¿por qué no lee cómo quedaría la votación? ¿Sumar mi voto a favor? ¿Voto de quién? Senador Navarro, muy bien. Serían 30. Sí, pues serían a favor la norma en general.
Entonces, Ya, muy bien, en consecuencia, señor secretario. conforme al acuerdo de la sala, habiéndose rechazado la propuesta de la Comisión de Gobierno, con una votación que ya se señaló, se acuerda aprobar la norma en general con la votación indicada en cuanto a que los votos dados por no serían sí para aprobar la norma en general, más el voto del senador señor Navarro, en consecuencia serían 30 votos, más el senador señor Letelier, 31, más el senador señor Elizalde, 32 votos a favor. Aprobada la norma en general con 32 votos a favor. En general, que ahora en particular. O sea, Aprobada en particular la norma en general, es decir.